Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para todas y todos los que hemos sido parte de este histórico y terco instrumento de transformación social llamado IMDEC, al que citando a uno de nuestros fundadores, Carlos Núñez, no se le ha muerto la esperanza, es un privilegio poder compartir con todas y con todos ustedes la alegría de tener a nuestro maestro Leonardo Boff aquí en Guadalajara. Consideramos que la mayoría de ustedes saben quién es Leonardo Boff. Sin embargo, nos parece importante y oportuno mencionar algunos de los datos de su persona. Nació en Concordia, Brasil, un 14 de diciembre de 1938. Es teólogo de la liberación, ex sacerdote, franciscano, filósofo, escritor, profeta y ecologista brasileño. Es uno de los fundadores de la teología de la liberación, junto con Gustavo Gutiérrez Merino. En 1984, en razón de su tesis ligada a la teología de la liberación, expuesta en su libro Iglesia, Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por parte de la Congregación por la Doctrina de la Fe. Es autor de más de 100 títulos en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. La mayor parte de su obra ha sido traducida a los principales idiomas modernos. Ha sido galardonado en varios premios internacionales y de Brasil. En el año 2001, le fue otorgado en Estocolmo el también conocido como el Nobel Alternativo. Desde el 2003 hasta la fecha viene escribiendo su columna semanal, la cual le recomendamos darle seguimiento y lectura. Queremos destacar al mismo tiempo y agradecer la entusiasta intervención de Miguel Zúñiga y de su familia para hacer que esto fuera posible. Al mismo tiempo, agradecer las atenciones del equipo del DIF Guadalajara y a su presidenta por facilitar la realización de este evento. Sin más, abracemos y démosle la bienvenida a nuestro maestro y compañero Leonardo Boff. Qué entusiasmo tienen los de Guadalajara. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una gran alegría de estar finalmente en esta ciudad, Guadalajara, porque había recibido muchas invitaciones y a raíz de una agenda un poco apretada era difícil llegar. Pero finalmente llegó el momento, estoy muy feliz por estar aquí, por invitación especialmente del Instituto IMDEC, pero por dos personas importantes que en esos días me han acompañado, que fue Miguel y Silvia, y Humberto y Mónica. Mónica está por ahí o con los niños? Ya, está con los niños. Antes de empezar, quería decir una pequeña palabra porque puede afectar también toda América Latina, sobre la situación de mi país, pero muy breve porque no vine a hacer política, sino pensar ecología. Como saben, la nuestra presidenta mujer, Dilma Rousseff, está sufriendo un proceso de impedimento, de impeachment. Por detrás de todo eso están grupos extremadamente conservadores, hasta reaccionarios, que nunca han aceptado que un obrero, Luiz Inácio Lula da Silva, un obrero, llegara a la presidencia de Brasil. Decía, Lula puede llegar al palacio del presidencial, pero para limpiar los baños, para limpiar las salas, pero nunca como presidente. Y no perdonan las políticas sociales que en 13 años se han desarrollado y que incluyeron, yo creo que está mal la posición, que incluyeron 36 millones de personas
que antes no comían y ahora pueden comer. Y muchos otros proyectos como Luz para Todos, Mi Casa, Mi Vida, formas de que negros y pobres pudieran llegar a la universidad, porque sabe que en Brasil 62% es población negra, afrodescendiente. Es el país más grande de negros después de Nigeria en el mundo. ¿Se puede escuchar por allá o está un poco confuso? Está bajo. No sé, entonces tengo que hablar más, hablando más de cerca, así se oye. Entonces voy a hablar. A ver si ahora, a ver si oyen ahora. Entonces yo quería decir unas palabras sobre esto, porque estamos notando en toda América Latina, pero en el mundo entero, un ascenso de las derechas en el mundo, sea en Europa, sea en Estados Unidos. En América Latina empezó por Argentina con Macri y ha llegado a Brasil. Y ahí tiene también una dimensión geopolítica, porque Brasil es un país continental, puede controlar todo el Atlántico Sur y pertenece a los BRIC, esa articulación de países que incluye China, India, Brasil y África del Sur, que no utilizan el dólar como moneda de trueca, sino que utilizan las propias monedas. Eso es para los americanos, para los Estados Unidos, inaceptable. Entonces, intenten apoyar esos grupos para que todos los gobiernos más sociales, que tienen sentido de desarrollo y apertura al pueblo, sean desestabilizados y se alineen a la gran economía macroeconómica del neoliberalismo, del capitalismo, cuya hegemonía detiene Estados Unidos. Entonces, la intención última no es afectar a la presidenta, contra la cual no hay ningún crimen, ninguna acusación, pero quiere afectar el partido, ese tipo de democracia más participativa, más popular, y hacer que sea imposible, no solamente en Brasil, también en otras partes de América Latina, ese tipo de apertura de la democracia a dimensiones más sociales, de la justicia social, de la centralidad de los pobres. Entonces, lo digo esto porque eso puede afectar todos los países de América Latina. Como nuestro país es continental y tiene conexiones con todos los demás países, y ahora sabemos por fuentes muy seguras que ese golpe parlamentar es monitorado desde los órganos de seguridad de Estados Unidos, que apoyan sus grupos no solamente ideológicamente, pero muy fuertemente de forma financiera, especialmente los periódicos muy de derecha, muy reaccionarios. Entonces es una situación muy difícil, pero tenemos la confianza que no será destituida, porque ahora sigue el proceso. Pero las grandes manifestaciones están en la calle, con 50, 70 mil personas, todos los días en muchas ciudades, y es posiblemente las calles que van a decidir el futuro, la vuelta de la presidenta, porque está como que destituida solo por 180 días. Y si no la condenan en ese espacio, ahí vuelve y reasume el poder. Todo indica que va a reasumir el poder, porque el actual presidente
tiene como 96% de rechazo del pueblo. Ni puede salir de casa, porque ¿cómo se dice? Lo repudian y le gritan porque es considerado ilegítimo. Entonces, lo digo esto porque somos países hermanos y no queremos que se avance de las derechas, de grupos más ligados a una economía mundial, capitalista, neoliberal, tenga la hegemonía, el dominio sobre otras formas de economía más abiertas a problemas sociales y que disminuyen la monumental desigualdad que existe en nuestros pueblos. Y con eso quiero encerrar esa parte. Pero es importante decirlo, incluso en apoyo a la presidenta. Voy a abordar el tema que me han sugerido, el grito de la tierra como nuestro grito. Tal vez una palabra primera sería como la teología de la liberación, que luchaba del lado de los pobres contra la pobreza, en el sentido de la liberación, cómo ha incorporado esa dimensión de ecología. Y eso ocurrió de una manera muy natural, porque la marca registrada, el eje estructurador de la teología de la liberación es la opción por los pobres, contra la pobreza y a favor de la justicia social y a favor de la vida. A partir de los años 80, se hizo claro para nosotros que la misma lógica que explota a las personas, los obreros, explota a las clases, explota a los países, esa misma lógica explota la naturaleza y ahora todo el planeta Tierra, devastándolo. Entonces, dentro de la opción por los pobres, hay que meter el gran pobre, que es la tierra, para cuidar de ella, bajarla de la cruz porque está crucificada y hacerla vivir. Y desde ahí empezó una fuerte eco-teología de la liberación, que no es una alternativa a la liberación, sino que es llevar adelante el discurso de liberación, incluyendo el gran pobre que es la tierra. Y hay dos documentos que para mí son fundamentales en esa línea. Yo los traje.